en la predicación de su bendita y santa palabra. Está aquí con nosotros el hermano Elber Ruiz, Señor Jesús, para exponer este precioso mensaje de vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Un saludo muy especial para nuestro hermano pastor allá en Canadá, Edmonton, Canadá, hermano Lizama. Vaya un saludo especial para usted y su dignísima familia, la honorable iglesia, y también en México, allá las hermanas que están pendientes, escuchando esta emisora radio La Voz de la Verdad. Doctor Elber Ruiz, un saludo para nuestros hermanos que están en el mundo entero escuchando este mensaje de gloria. Gloria al Señor. Es para mí un placer en esta hora poder dirigirme a estos amados hermanos y amigos que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Estamos aquí para observar en realidad si la Biblia es veraz o si en realidad la ciencia tiene algo que refutarle a la palabra de Dios. Normalmente dicen los que se apoyan sobre su propio conocimiento, ¿concuerda la Biblia con lo que dice la ciencia? Y no debe de ser así, porque más vale concuerda la ciencia con lo que dice la Biblia, porque no es la ciencia del hombre la que ha venido a decir la verdad de las cosas, porque todas esas cosas están escritas desde el principio, y el hombre apenas con el conocimiento y la ciencia que Dios le ha dado, el entendimiento que Dios le ha dado, ha venido a descubrir cosas que son inescrutables en la ciencia de Dios, pero que Él a su tiempo ha ido revelando para mostrarle al hombre cuán grande amor tiene por Él y para verificar todo lo que ha hecho, porque todo lo ha hecho para el hombre. Gloria al Señor. Logra la ciencia con sus descubrimientos lo que declara la Biblia, si es veraz o no. Claro que sí, porque nosotros observamos que grandes científicos que se han tomado el tiempo por inquietud de Dios para verificar lo que dicen las Sagradas Escrituras, y tenemos a un hombre muy reconocido en todo el mundo, premio Nobel en la física, y que él es Einstein, el creyente. Él, un hombre de padres judíos, pero que porque migraron hacia Alemania, en Ulm, en Alemania, nació por allá en el año de 1879. Albert Einstein, el creyente, siempre continuamente tuvo esa controversia de parte de sus compañeros científicos, algunos que no querían creer en la veracidad de la palabra de Dios, o que Dios existe y que todo fue hecho por Él. Pero la palabra de Dios nos dice aquí en San Lucas capítulo 14, nos dice la palabra de Dios, San Lucas capítulo 14 y el verso 28, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean
comiencen a hacer burla de él. Bueno, déjeme decirle que el Señor Jesús, que es Dios manifestado en carne, el único Dios, Él dice la palabra de Dios que se tomó el tiempo para planificar todo lo que nosotros vemos, porque Él hizo lo que se ve de lo que no se veía. Por tanto, nos dice Él que Él hizo, que nos hizo a nosotros antes de la creación del mundo. Así es que al principio yo no podía entender cómo era posible que después de haber sido hecha la tierra tantos años y por allá en el sexto día fue que vino a hacernos a nosotros, no podían entender cómo era posible que si decía que nosotros habíamos sido hechos antes de la fundación del mundo, cómo era que apenas veníamos a ser creados ya a la finalización de la creación que Él había hecho. Pues lo que sucede es que Dios tiene todas las cosas perfectamente planeadas, como lo dice aquí, que Él se tomó su tiempo antes de ir a hacer cualquier cosa y planificó el universo para Él empezar a diseñarlo de tal manera que ese universo se sostiene por el poder de su palabra. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Es que este Dios que nosotros tenemos es fiel y verdadero y Él es veraz, Él es verdad, gloria al Señor. Por eso es que Él dice que a nosotros nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y al principio yo decía, ¿cómo nos hizo a imagen y semejanza de Él? Si Jesucristo es Dios y Dios viene acá en el año 6000, ¿y cómo es posible de que venga Jesucristo y diga Él que nos hizo a imagen y semejanza de Él? Pues déjeme decirle que Él no se ha equivocado, simplemente Él ya tenía planeado venir a la tierra y tener ese contacto directo con el ser humano. Nos hizo a imagen y semejanza de Él porque Él ya había planificado venir a esta tierra y había planificado cómo presentarse a nosotros, de tal manera que nosotros no nos asustáramos, no nos aterráramos, porque se hizo semejante, nos hizo semejantes a Él. Él se hizo un hombre de carne y hueso, pero con el espíritu, con la mente de Dios, porque Él mismo es Dios. Gloria al Señor, alabanzas al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios acá en Primera de Pedro 1:20. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto es en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que siempre Él todo lo tenía perfectamente calculado, de tal manera que cuando Él hace alguna cosa o nosotros hacemos alguna cosa, a Él no le sorprende absolutamente nada, porque Él ya todo lo sabe. No hay nada que lo pueda sorprender a Él. A Albert Einstein continuamente lo atacaban porque él, por sus ancestros, venía de una familia judía y continuamente lo estaban fastidiando, diciéndole que cómo era posible que él, siendo un científico tan connotado, premio Nobel de física, cómo era posible que creyera en Dios. Entonces él les contestaba con un desparpajo de palabras de ciencia, diciendo: la religión y la ciencia van de la mano. Einstein rechazó la idea de que hubiera un conflicto entre la religión y la ciencia, sencillamente porque no puede ser posible que de un Big Bang, que es una explosión como lo dicen ellos, vaya a crearse algo tan perfecto como nosotros
vemos que es hoy en día el universo. Por el contrario, una explosión no crea sino desorden, caos, y no es posible que de una explosión, como dicen que sucedió, haya salido esto que se maneja perfectamente, pero que es por la palabra de Dios, porque Él todo lo tiene dispuesto de esa manera. Sostenía que la religión era de alguna manera necesaria para la supervivencia de la ciencia. Decía que una sin la otra serían incapacitadas, y eso es verdad, porque ¿de qué tendrían que hablar los llamados científicos si no existiera todo este engranaje tan perfectamente concatenado? Sencillamente ellos tratan de buscar en las cosas que no comprenden, tratan de encontrar respuestas. Y claro, las van a encontrar porque Dios no tiene nada que esconder. Simplemente Dios dice allá en Proverbios 2, 6 y 7, Él nos habla a nosotros y nos dice en realidad por qué es que a nosotros, por qué es que Él permite que nosotros muchas veces ignoremos algunas cosas. Normalmente el hombre está apoyado en su propia sabiduría, algo que le desagrada a Dios porque Él nos hizo a nosotros con el fin de que nosotros vivamos al pie de Él, vivamos constantemente en comunión con Él. De ahí que Él nos dice a nosotros en Proverbios 2, 6 y 7, nos dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces Él nos está diciendo aquí que Él es el que reparte la sabiduría. ¿De dónde estos hombres que son soberbios, altivos, de dónde van a sacar sabiduría? ¿De una explosión? ¿De un Big Bang? Que no produce, una explosión no produce sino desorden. De tal manera que no hay posibilidad de que haya en una explosión algo que sea ordenado, de ninguna manera. Si Dios no nos da a nosotros la sabiduría y la verdad, el hombre no sería absolutamente nada. Por eso dice Einstein, la ciencia solo puede ser creada por aquellos que están imbuidos profundamente con la aspiración hacia la verdad y el entendimiento. Y eso es verdad, es parte de lo que nos dice aquí, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si Dios no da este conocimiento y esta sabiduría, el hombre jamás podría ni siquiera concatenar ningún tipo de idea, no lo podría hacer, porque con qué sabiduría si es Dios el que la da. Pero estos hombres son tan atrevidos que creen que porque han estudiado mucho o creen que porque de pronto tienen algún tipo de conocimiento en alguna disciplina de esas pequeñas, por decir algo, la medicina, la odontología, cualquiera de las disciplinas que hay, las profesiones que hay, si Dios no le da la sabiduría, téngalo por seguro que no pueden aprender ni siquiera su nombre. Gloria al Señor. Job nos dice a nosotros en su palabra, allá en el capítulo 38, nos habla Job, versos 36 y 37. Él nos dice claramente, nos dice: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dijo al espíritu? ¿O quién dio al espíritu inteligencia?
¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los ordenó? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Imagínese, si no es por la voluntad de Dios, ni una gota de lluvia caería, por la sencilla razón de que no hay nada que pueda hacerse que no sea dentro de la voluntad del Señor. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, gloria al nombre de Jesús. Los hombres por mucho tiempo han tratado de encontrar la manera de desmentir al Señor, porque son soberbios, son altivos, y como dice la palabra de Dios allá en Romanos 1, por cuanto no quisieron obedecer a la verdad, Dios les dio a que creyeran a la mentira, y a lo último terminaron como se está viendo hoy en día. Hay profesionales, artistas, personas que son muy connotadas dentro de la sociedad, dentro del gobierno mismo, dentro de los que legislan, dentro de las personas inclusive que son religiosas, y están extraviados precisamente porque no tienen temor a Dios, porque no quieren obedecer a Dios, sino a los hombres. Y uno ve cómo después, en alguna manera, tratan de hacerse ver, y hoy están haciendo revolución por toda parte para tratar de salir del closet y hacer sus cosas a su manera sin tener en cuenta a Dios. Y vemos cómo está atestada todos los niveles de la educación y todos los extractos, y toda la sociedad está infestada de este mal pensamiento, porque dice Dios, por cuanto no le quisieron dar gracias ni lo quisieron reconocer, entonces Él les dio una mente torcida para que creyeran a la mentira, y a lo último terminan los hombres con hombres y mujeres con mujeres. Gloria al Señor. Entonces, sabemos que el desobedecer a Dios y no tenerlo en cuenta trae muy malas consecuencias. Aleluya. Pero nosotros vemos, por ejemplo, cómo el Señor nos muestra a nosotros cómo Él tiene todo perfectamente preparado. En algún tiempo no se sabía que dentro de las profundidades del mar habían también cordilleras, y habían montes, y había una topografía semejante a la que nosotros observamos acá, la que está a nuestra vista, ¿sí? Pero nosotros observamos cómo están formados los volcanes que se extinguieron y que hoy en día están por debajo de las aguas de los mares, o que están inactivos y están en el fondo del océano, que emergen del fondo del mar, pero que no se alcanzan a ver porque no están a nivel del mar, y algunos que se alcanzan a observar, que son las llamadas islas, ¿no? Entonces, esta topografía que nosotros de pronto ignorábamos que existiera, principalmente se encuentran en el Océano Pacífico, y esto hace que apenas los hombres, ahora que tienen aparatos y pueden entrar de una manera robótica, por medio de aparatos que se manejan de una manera a control remoto, han venido a darse cuenta en realidad que dentro de la profundidad del mar hay una topografía también accidentada, así como lo que nosotros conocemos, que hay montañas, que hay profundidades, que hay corrientes de agua, que hay también volcanes, que existen también
otra diversidad de plantas, que hay seres vivos como los hay acá en la tierra, en otras condiciones. Nosotros somos aeróbicos, pero ellos algunos son anaeróbicos y viven ahí en las profundidades. Entonces uno observa cómo Dios no se le pasa absolutamente nada por alto, y dice la palabra de Dios que allá en Jonás capítulo 2 y el verso 6, Jonás capítulo 2 y el verso 6, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeó de mí el abismo, el alga se rodeó en mi cabeza, descendía a los cimientos de los montes, se hacían montes debajo del mar, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Vemos cómo a Jonás le tocó orar después de que él había sido echado al mar, precisamente porque era una maldición, era una pestilencia en la embarcación que él iba a causa de la desobediencia a Dios. Dios lo había mandado a predicar a Nínive, pero él no quería ir a predicar a Nínive. Él sabía que Dios es misericordioso y bueno, perdonador, santo, puro, recto, misericordioso. Y sabía que esa gente que estaba en Nínive, toda era corrompida, desde el rey hasta los mismos animales. Y no quería ir a predicar allá precisamente porque él sabía que Dios es tan bueno que si ellos se arrepentían, Dios los perdonaba. Él no quería que se arrepintieran, sino que Dios los consumara. Y por eso no quería ir a predicar, hasta que el Señor lo presionó para que fuera, y Nínive se arrepintió, hicieron ayuno y la misericordia de Dios los alcanzó. Gloria al Señor. Entonces nosotros sabemos que nuestro cuerpo está hecho de la tierra, porque así lo dice la palabra de Dios. Nosotros estamos hechos del polvo de la tierra. Y entonces Dios dice que inicialmente Él pronunció: hágase, hágase, hágase la luz, y la luz fue hecha. Hágase en las grandes extensiones de agua, y fueron hechas. Sepárense las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y así se hizo. Y todo se hizo conforme Él lo iba diciendo. Pero resulta de que cuando llegó el sexto día, Él se tomó ese trabajo, se tomó ese tiempo e hizo al hombre con sus manos. Todo lo demás Él ordenó que se hiciera, pero al hombre, que lo hizo a imagen y semejanza de Él, lo tomó en sus manos y le dio el acabado que Él quiso, la forma que Él quiso. Y así es que después de que tuvo Él ese muñeco de barro en sus manos, Él sopló sobre sus narices, dice la palabra de Dios, y le dio aliento de vida. ¿Qué quería decir con ese soplo? Simplemente, simple y llanamente, que Él nos compartió de su esencia, porque un soplo no se puede observar, un soplo no se puede mirar, pero sí se siente. Y Él nos hizo a nosotros, sopló sobre nuestras narices y dice: ahora es un alma viviente, ahora es una persona, ahora es un ser. Entonces, cuando nosotros ponemos en duda esa obra divina que Él hizo con nosotros, entonces es sino ir
a lo que la ciencia ha podido descubrir hasta ahora, y es, por decir, la tabla periódica, la que todos nosotros conocemos de alguna vez que hemos estado en la escuela, en la secundaria o en la universidad. Siempre hemos tenido que ver con la tabla periódica de alguna manera, y ahí encontramos que el ser humano tiene el 96% de los componentes de la tabla periódica, porque nosotros fuimos tomados de la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? No es otra cosa que todo lo que produce la tierra, todo lo que produce la tierra, ya sean las plantas, ya sean las frutas, las hortalizas, todo lo que produce la tierra nos produce a nosotros o nos da el alimento para nuestro sostenimiento, ya que nosotros somos de ahí precisamente. Nosotros fuimos tomados de la tierra, y de la tierra Él nos da el sustento. El cuerpo humano parece la máquina perfecta. Es muy complejo, claro que sí, prácticamente está hecha de casi la totalidad de los elementos que se encuentran en la tabla periódica que hemos estudiado algún día en el colegio o en la universidad. Están en nuestro cuerpo, el 96% de nuestro cuerpo tienen mayormente 4 elementos que son los que más interactúan dentro de nuestro cuerpo. Esos 4 elementos químicos vienen siendo el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, y así sucesivamente. Nosotros tenemos esa composición dentro de nuestro cuerpo. Una persona que pese 70 kilos tiene 45.5 kilos de oxígeno. Pero ¿cómo si el oxígeno aparentemente no se ve? Pues déjeme decirle que en el cuerpo aparece en los órganos, en las células del cuerpo, en todos los tejidos, porque el oxígeno es el alimento de nuestro cuerpo, de el cerebro. El oxígeno es el principal alimento que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. También está el carbono, que aproximadamente tiene un peso de 12.5 kilogramos en una persona que tiene 70 kilos. Tiene aproximadamente 12.5 una persona que tenga una persona normal que tiene por ahí 70 kilos, tiene 12.5 kilos y se encuentran en todo el cuerpo de carbono. El carbono, déjeme decirle, hermano y amigo, que el diamante, el carbón y el diamante, esas piedras preciosas, están hechas de carbono. Pero resulta de que ese carbono no está en esa presentación, o no está, digamos, de esa manera puesta en nuestro organismo. Está de otra manera, así como el agua se consigue líquida, se consigue sólida, se consigue en vapor, o también se encuentra de otras maneras. También el carbono se encuentra, que es muy sólido, se encuentra también en nuestro cuerpo, en diferentes partes del cuerpo, en las uñas, en la piel, en el cabello, en todas las partes, porque se necesita, sino que se encuentra en otro estado. Se encuentra en nuestro cuerpo, aunque el diamante es puro carbono, en otra disposición como piedra preciosa, pero sí formando casi la totalidad del esqueleto estructural de las células y de nuestro cuerpo. O sea, en otra presentación, porque Él es el que le da esa estructura fuerte a los huesos. Gloria al Señor.
También nosotros estamos compuestos de proteínas, lípidos, glúcidos, en un 100% hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio. Bueno, todos los elementos químicos, nosotros estamos compuestos de todos estos compuestos. Y vaya a ver que el ser humano puede funcionar perfectamente. No, el ser humano no necesita en lo absoluto de los restaurantes y de todas las comidas rápidas o cualquier tipo de alimento del que nosotros disfrutamos hoy en día en la sociedad, en la cultura que nosotros tenemos. Si nosotros estuviéramos en el monte, estuviéramos inmersos en la selva, no nos moriríamos de hambre, porque las propias plantas, todo eso es el alimento que Dios nos dejó. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Por eso es que nosotros creemos que nosotros somos verdaderamente construidos por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos hizo así, quiso hacernos así. Génesis 2:7 dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Eso hablando de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros mismos estamos en contacto continuamente, todos los días, pero a veces ni sabemos de qué estamos compuestos. Pero la ciencia ha encontrado que sí, en realidad nosotros tenemos todos los componentes que tiene la Tierra. Vamos a hablar de la luz. La luz que nosotros conocemos es lo que nosotros apreciamos con nuestros ojos. Es una luz que aparentemente está en un vacío y no tiene ningún color, y que es totalmente transparente y que no incide para nada en nosotros, simplemente nos permite ver. Pues déjeme decirle que es más complejo que lo que nosotros podemos entender. Por allá hace un buen tiempo, Isaac Newton descubrió que la luz blanca está hecha de 7 colores y que cada uno se separa y se recombina. Digamos que ese juego que hay entre separarse y recombinarse, ¿no? Este proceso se conoce como dispersión. ¿Qué quiere decir eso? Que anda a tanta velocidad que nosotros no alcanzamos a ver en realidad la composición de la luz. También porque hay, digamos que componentes de la luz que no nos alcanza a nosotros. Dios dice que Él ha puesto sobre la tierra, en los cielos, como una tienda de campaña. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una tienda de campaña? Una tienda de campaña no es otra cosa que una carpa. Y uno, cuando va al campo o a la playa, a algún lugar, y se mete debajo de la carpa, pues sencillamente no le llega el sol o no le llega la lluvia. No lo afecta la diferencia del clima, y eso lo protege a uno. Esa tienda de campaña lo protege a uno. Pero resulta de que Dios nos dice a nosotros, porque Él hizo a la tierra con una protección. Él dice que Él extiende los cielos como una tienda de campaña. ¿Eso qué quiere decir? Es que hay una atmósfera y una estratosfera que Él ha puesto para que filtre los rayos del sol. Si los rayos del sol nos llegaran directamente, que son los que nos emiten a nosotros la luz, hay
rayos del sol que son dañinos, pero la atmósfera y la estratosfera tiene un sistema creado por Dios que hace que no nos queme, que hace que no nos afecte. Entonces, es como si estuviéramos debajo de una tienda de campaña, de una carpa. Pues no nos llega el calor, pero no nos afecta el sol. Si llueve, no nos mojamos. Así es que Dios ha hecho encima de la tierra una protección que hace que no sea dañina para nosotros. Entonces dice que ese efecto dispersión, ¿no?, que en alguna ocasión dijo Newton que tenía 7 colores, que es la luz solar que se divide y llega a nuestros ojos solo la luz azul. Esa es la razón por la cual el cielo se ve azul. La ciencia confirma esto que hace 4 siglos se dijo por algunos científicos, ¿no? Pero resulta de que Dios ya había declarado esto, no 4 siglos, sino hace 4.000 años. O sea que ya estaba escrito en la Biblia hacía mucho rato. Dios había puesto en inspiración a Job para que dijera eso a través del libro de Job, hacía 4.000 años atrás. Por eso es que en Job 38:24 nos dice la palabra, nos habla precisamente de esto. Nos dice la palabra de Dios en Job 38:24, porque ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Esto quiere decir que Dios tiene todo fríamente calculado. Quiere decir que la luz tiene un camino, porque allí lo dice. ¿Por qué camino se reparte la luz? Donde nos llegara a nosotros la luz tal y como sale, como esa emanada del sol, nosotros nos quemaríamos, nos achicharronaríamos, nos volveríamos un chicharrón. Es que Dios tiene camino para las cosas, Él ha hecho todas las cosas perfectas. Otra cosa es que nosotros no la podemos ver. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Desde que Él habla del viento solano, es que hay más vientos. ¿Cómo es la cosa? Entonces, cuando nosotros examinamos los libros de ciencia y examinamos la palabra, encontramos que la palabra es aún más veraz. El arco iris resulta que a nosotros nos muestra, en primer lugar, que Dios nos muestra a nosotros algo que nosotros no sabíamos qué pasaba con ese fenómeno, porque a veces observábamos allá en el firmamento, observábamos el arco iris. El arco iris, dice Dios, cuando cesó el diluvio, dice que puso por señal el arco iris, como mostrando su paz, como diciendo nunca más vuelvo a raer la vida de la tierra por inundación de agua. Pero no entendíamos la explicación de ese fenómeno. Déjeme decirle que cuando ya se ha terminado de llover y las últimas gotas ya son unas gotas muy pequeñas, están cayendo sobre la tierra, hace que esa luz del sol se pueda refractar. Entonces ella se descompone a través de esas gotas de lluvia, de agua, y hace que se vean
que se filtren esos rayos del sol y que se vean los colores de, de la luz. En nosotros nos quedábamos la otra vez abismados de ver el arco iris, qué hermoso. Y no es más que la descomposición de esa luz blanca que nosotros conocemos, con la que distinguimos, con la que nosotros podemos observar. Entonces, esas precipitaciones que se llaman pluviales, donde las gotitas sirven de prisma para separar la luz blanca del sol en su espectro de 7 colores, lo dijo inicialmente Aristóteles, hace aproximadamente 384 años antes de Jesucristo, y atribuyó este fenómeno a la reflexión de la luz sobre las nubes. Y él tenía razón, porque esas gotitas de agua que están finalizando al caer a la tierra, hace que se filtre la luz, que la luz no llegue directa, pero es tan supremamente fina esas gotas de agua que hace que se descomponga la luz y nosotros podamos apreciar esa hermosura, ese espectáculo que es ver la luz descompuesta en sus 7 colores. En alguna oportunidad tuve una ocasión donde estuve en el Chocó e iba yo rumbo a una población por el río Baudó arriba y había caído una tormenta bastante fuerte y en medio de esa embarcación, pude observar cómo se formaban 2 arcoíris. ¡Qué hermosura! ¡Qué espectáculo! 2 arcoíris. Nunca había podido ver eso, pero allá en medio de la selva pude observar 2 arcoíris, uno por encima del otro. ¡Qué espectáculo! No veía dónde nacía ni dónde llegaba, pero sí observaba que esos 2 arcoíris me estaban dando como la bienvenida, como esa confirmación, esa lealtad de parte de Dios que dice, no te voy a llevar, no te voy a colocar más agua, no va a caer más agua, porque este es un pacto que hago con el hombre de paz, que no vas a ser abnegado. Gloria al Señor. Eso produjo mucho gozo en mi corazón. Pero lo que quiero decir con esto es que Dios muestra el camino de la luz, y el camino de la luz precisamente es que a través de un cristal o a través del agua uno puede observar los colores de la luz. Entonces Dios le muestra a uno que la luz sí tiene colores. Dios le muestra a uno que eso no pudo haber sido hecho al azar, sino que fue perfectamente planificado. Porque ¿por qué caminos se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Entonces déjeme decirle que así como la luz tiene un camino, los vientos también tienen un camino. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Resulta que nosotros no conocemos realmente todo lo que tiene que ver con... no sabemos por qué es tan profundo, es cuestión de ciencia física, los fenómenos que se suceden con la luz, la velocidad de la luz. Y si viera que por medio de la luz que viene de parte del sol, hay unas incidencias aquí en la Tierra, ¿no? Que son unas ondas,
son unas ondas que esas ondas son espectros electromagnéticos, ¿no? Y son de radiación no ionizante o también pueden ser radio ionizante. La radio no ionizante son, por ejemplo, la radio. Mire que nosotros en este momentico nos estamos comunicando a todos los rincones de la tierra que nos estén sintonizando, precisamente por la velocidad de la luz, que es también la velocidad del sonido y de la luz. Y entonces dentro de esa radiación no ionizante están las ondas, unas ondas de radio, de microondas, de infrarrojo, de luz visible, ultravioleta, que son de baja frecuencia. Por eso nos podemos comunicar aquí. Imagínense, y eso viene del sol. Esto viene desde el sol, es parte de lo que llega. Gloria al Señor. También nosotros vemos como dentro de esas ondas, ¿no? Esas ondas de espectro electromagnético viene la radiación ionizante. La radiación de ionizante tienen que ver los rayos X, los rayos gamma y rayos cósmicos, y hay muchos otros, rayos ultravioleta, beta, que estos sí son dañinos, que estos hay que saberlos manejar. Por eso los rayos ultravioleta y algunos otros que se usan hoy en día para cirugía y para muchas otras cosas, para manejar muchos cortes y algunas intervenciones dentro de las grandes tecnologías, ¿no? Tienen que ver con la radiación ionizante, que tienen que ser controlada por profesionales, de lo contrario a nosotros nos haría daño. Así es que todo esto nosotros hemos venido a darnos cuenta porque la ciencia que Dios le ha dado al hombre, la inteligencia, el conocimiento, a lo que el hombre se ha imbullido y se ha metido, se ha introducido a buscar a la razón de las cosas, y cuando la persona tiene esa sinceridad y tiene esa intención de hacer las cosas de bien para la humanidad, Dios le permite encontrar todos estos fenómenos que Él ha creado, pero que están escondidos en su sola santa sabiduría. Gloria al Señor. Esto aparentemente es algo que nosotros pues sabemos que existen hoy en día porque nosotros lo hemos estudiado de alguna manera en la universidad, en el colegio, pero en verdad para estos hombres llegar a encontrar estos fenómenos les ha tocado quemarse las pestañas para llegar a darse cuenta que en realidad hay muchos fenómenos que nosotros en realidad no conocíamos. Bueno, yo quisiera darle oportunidad a nuestro hermano Henry Casarán, nuestro pastor, el cual tiene un complemento a estos estudios que se han hecho. No es que yo sea científico ni mucho menos, no. Me he puesto a investigar para tratar de mostrarle a los hermanos y a los amigos que Dios es más real que el aire que nosotros respiramos. Amigo, no crea que nosotros estamos creados simplemente porque Dios está jugando
con el universo como si estuviera jugando con los dados. No, Dios tiene todo perfectamente planeado. Y Dios lo que quiere es que tú salgas de esa ignorancia. Por eso nos muestra esto. Por eso permite que a hombres que tienen esa curiosidad encuentren estas verdades que están hace mucho tiempo escritas en la Biblia. Así que, amigo, lo invitamos para que se añada en la fe con nosotros a alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Amigo, nosotros no estamos creados por casualidad. Ni piense ni crea, amigo, que nosotros somos producto de una explosión. Una explosión trae desorden, trae desastre. Nada, ahí sí es verdad, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, no queda piedra sobre piedra que no haya sido removida. ¿Por qué? Porque en realidad de una explosión no queda sino un caos. ¿Cómo va a haber eso? Mientras que Dios nos dijo desde el principio que empezamos aquí a hablar, Él cómo se sentó y planificó perfectamente todo el universo. Y hemos mostrado cómo en realidad aquí hay hombres que han encontrado estas verdades que están en la Biblia, ¿no? Hace mucho tiempo, un hombre, oceanógrafo, Matthew Fontaine, que es considerado uno de los grandes oceanógrafos de la antigüedad, un día enfermó y resulta de que el hijo tuvo a bien, como anteriormente pues les gustaba mucho leer la Biblia y en realidad le creían a Dios. El hijo empezó a leerle la Biblia allá en el Salmo 8 y empezó a leerle el Salmo 8. Y entonces cuando él estaba leyendo el Salmo 8, de pronto él escucha que su hijo le dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Y cuando llegó a este versículo 8 que dice: las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces él le dice: hijo, por favor, repíteme ese último versículo, porque si en realidad dice que todo lo ha puesto en nuestras manos, ¿no? Pues yo puedo llegar a descubrir eso. Léelo, por favor. Y le dijo: las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y dijo: si la Biblia dice que hay unos senderos, yo los encontraré. Y este hombre se puso en la tarea de empezar a buscar esos senderos del mar, y si viera, él los encontró. Y nosotros encontramos aquí en la Biblia cómo en realidad esos vientos de los cuales habla él, uno de ellos es el viento solano, de los cuales nos habla la palabra. Ese hombre se puso a investigar y encontró, y es el que hasta ahora tiene un tratado que se consulta todavía, precisamente porque él escribió un libro que, traducido del español, él quiere decir el explorador de los mares. Eso lo
lo dijo él en 1927, sobre la oceanografía, y aún todavía es consultado. Allá se tiene un monumento en su memoria allá en Richmond, Virginia, y dicen que en una mano tiene los mapas del mar como Dios le permitió que él los trazara, y en la otra mano tiene la Biblia. Amigo, en la Biblia aparecen los 4 puntos cardenales descritos. De igual manera, los 4 vientos. Y aquí hay una cantidad de citas que no las voy a dar en este momento. Pero aquí está el viento, los vientos del norte, los vientos del sur, los vientos de occidente, el viento solano, que es el viento del este, y cada uno de estos está descrito con sus respectivas citas. Por causa del tiempo no lo voy a leer, pero usted lo puede leer, que los vientos todos vienen del sol, dice la Biblia, que vienen del sol, y fueron creados por Dios precisamente para que el mar se interactúe con esos vientos y hayan esas olas que nosotros conocemos. Y entonces ahí se crean las rutas del viento. Los dejo con el pastor Henry Casaram, quien es el que en este momento nos asiste aquí, y él continúa con la palabra. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Muy bien, gracias al Señor, gloria a Dios, por estas palabras de sabiduría que Dios ha dado a nuestro hermano, el doctor Elber Ruiz. Gracias, hermano Elber, por tener esa disposición para estar con nosotros aquí en Cali, Colombia, en Radio La Voz de la Verdad. Y por ese conocimiento, esa investigación, ese estudio profundo sobre las Sagradas Escrituras a la luz de la ciencia. Ahora podemos decir, ya para terminar, amados hermanos, lo que realmente la palabra del Señor nos enseña para decirle a los hombres de ciencia, ingenieros, biólogos, científicos de todas las latitudes, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y también recordando las palabras de Daniel, cuando Daniel fue traído ante el rey Nabucodonosor en Babilonia, y le dijo: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha hecho acontecer, o lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Gloria sea al nombre de Jesús. Y también dice en el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muy bien, y en el Salmo 14:1 hay algo más para decirte, amigo que me escucha. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno o alguien, algún entendido, que buscara a Dios. Muy bien, gracias al Señor Jesús. Oramos en este momento. E invito a alguien, a un científico, a un doctor, a un ingeniero, un hombre de ciencia, algún universitario, profesor de universidad, etcétera, etcétera, que reconozca desde lo más profundo de su alma, de su ser,
reconocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, oh gloria a Dios, y quiera recibir al Señor, quiera arrepentirse y decirle: Señor, revélame tu nombre, revélate a mi vida, Señor, para seguirte como dice la Escritura. Señor Jesús, en tu nombre. Oremos, hermanos, por esta palabra predicada, por esto que se ha dicho en el día de hoy, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Oremos. Oh hermanos, en el mundo entero, Comité Internacional de Intercesión, todos los hermanos, hermanas, pastores, líderes del Evangelio, únanse por favor conmigo en oración en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en este momento, exaltando tu nombre que es sobre todo nombre. Y pedimos por cada uno de estos hombres de ciencia. Tómalos para ti, Señor. Tómalos para ti, Señor. Convéncelos. Háblales desde lo más profundo de su ser, para que puedan entender que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor Jesús. En humildad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz de Cristo para todos, amados hermanos, hasta el próximo martes, siendo la voluntad del Señor, y también el día lunes en radio La Voz de la Verdad. En el nombre de Jesús. Aleluya. Que servirte, Jesús. La Voz de la Verdad, tu emisora. Ya puedes escuchar La Voz de la Verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La Voz de la Verdad, tu emisora. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.